Sean bienvenidos de nuevo a su podcast Cuestionando al Ser. El día de hoy, como ya es costumbre, los haré pensar de mil maneras, cuestionando la verdad o la mentira. Hablaremos en un tema un tanto delicado, adorado por muchos y odiado por otros: la religión, donde tomaremos una breve referencia del cuento Dios en la Tierra, de José Revueltas, y es aquí donde partiremos. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la religión? ¿Y en qué debemos creer? La religión actualmente es considerada como una guía sobre un buen camino de la vida, donde hacer algo bueno o malo definirá nuestro paradero después de la muerte. Pero, ¿qué hay después de la muerte? No sabemos si es una paradoja inventada por el colectivo con el fin de controlar a las masas, donde hasta cierto punto se lleva el fanatismo. ¿Qué hay de las demás religiones y los demás dioses? ¿Por qué no existe Dios en zonas de África y existe la adoración a diferentes santerías? China, por ejemplo, con el budismo, o la India y el hinduismo. ¿Jesucristo no alcanzó a llegar? Por otra parte, mediante ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, el ser humano ha intentado a lo largo de los siglos establecer un trato con una fuerza superior divina, con el fin de tener algo que los proteja, donde el miedo y el respeto también los toma, creyendo en algo, aferrándose a algo que creen que los ayudará, con el simple hecho de tener fe. Tantos santos, entonces, ¿cuál es el bueno? ¿En quién debemos creer? Aquí tomaremos el cuento de Dios en la Tierra, de José Revueltas, donde se habla sobre la desconexión entre la fe y la práctica. Realmente empieza con un malentendido de la naturaleza de Dios, cuestionando qué es real, si existió o no, o quizá un loco con una pluma escribió, marcando la historia de la fe, representando un simbolismo de la piedra y el agua, donde se nos habla de Jesucristo, que da la vida espiritual, como el agua vive en la Biblia Sagrada. La necesidad de los hombres en el cuento de recibir agua y la religión, que otra vez una conexión fuerte entre Dios y el humano, donde el agua no solamente representa la gran necesidad de los soldados de recibir agua, pero al fin del cuento también representa el motivo desafortunado del homicidio del profesor. Pero entonces, ¿Dios tiene poder alguno sobre nosotros? ¿En realidad nos castiga por obrar mal, haciendo justicia sobre nuestros pecados? Se nos ha enseñado desde pequeños lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios, preparándonos aquí en México con una serie de ceremonias, como por ejemplo lo podemos ver en el bautizo, la presentación ante Dios, primera comunión, confirmación, etc. Se nos prepara para saber y entender la palabra del Señor, enseñándonos lo que hizo para salvarnos, y también cómo Dios hizo con sus sagrados poderes, pudo curar a la gente, convertir el agua en vino, realizar milagros y la gran resurrección que tuvo después de su muerte, para volver al reino de los cielos. Pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. Supuestamente, sus milagros han seguido estando presentes, dejando en claro para sus creyentes el poder de la fe que Dios tiene. Entonces, el mismo poder que Dios tiene llevó a civilizaciones a cometer genocidios por no creer en Dios. La Santa Inquisición es un ejemplo del poder que tuvo la palabra de Dios, llenada por el fanatismo. Esta se encargó de castigar, condenar e investigar casos de herejía y buscar a los no creyentes, solo para torturarlos y matarlos por el hecho de no ser católicos. Muchos crímenes se perpetuaron en el nombre de Jesucristo, pero entonces, ¿dónde estaba Dios para ellos? ¿En qué Dios podía salvarlos de su muerte? Dentro de la Biblia se habla de castigar a los que no creen en Jehová, cuestionando por el lado bíblico también si en verdad él hacía lo correcto, pagando con su vida, demostrando a la humanidad que había una parte donde Dios no estaría con ellos. Y aquí les leeré un poco de un texto bíblico del capítulo Deuterónimo número 7. Si en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé te dará, un hombre o una mujer hacen lo que desagrada a Yahvé, hasta quebrantar su alianza, si va a servir a otros dioses y se prostrarán ante ellos, en cuanto te lo denuncien, en cuanto lo sepas, empezarás a investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás de las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta la muerte. ¿Por qué matarlos entonces si no creen en Dios? ¿Y en qué debemos creer? Cambiando un poco de lado, ahora entraremos en la cultura mexicana, donde encontramos santos de todo tipo, diferentes vírgenes, santerías y hasta la adoración a la muerte.
Como ya es de saber en México la diferencia social, también se logra involucrar la religión. Al igual que los cultos, varían en sus diferentes representaciones. Los creyentes, de cierta manera, agradecen a su santo haciendo enmiendas, no comiendo, recorriendo distancias, caminando o de rodillas, no realizar actividades en domingo, sin olvidar las ofrendas y sacrificios animales realizados por otras religiones como la santería o la Santa Muerte. El respeto y adoración de los diferentes cultos se refleja en el poder, representando el poder jerárquico, por ejemplo, que tiene el clero alrededor del mundo y en el Vaticano. Y en otras religiones, adorar y ofrecer tributos a sus santos, esperando que estos supuestamente les brindarán poder y riqueza a cambio de su voto y su fe. Desde que murió Dios hace 1987 años, hasta la fecha no hemos vuelto a saber de Él, o dónde está ahora. El mundo es cada vez más roto y cruel, y dónde está lo justo para los justos y el castigo para los injustos. Abriendo tantas interrogaciones y preguntándonos también, ¿dónde es que en realidad el origen del humano viene? Si debemos creerle a la ciencia o debemos creerle a un libro, dejando con tantas dudas sobre quién en realidad es Dios y en qué debemos creer. Con esto finalizamos el podcast de hoy, cuestionando el ser. Hasta la próxima.